¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de donde estemos. Leo, feliz cumpleaños. Esta semana que entra, ya el sol entra en tu signo. Gracias, Leo. Vamos a felicitar junto a ti estas energías maravillosas, energías prósperas, abundantes, esta vuelta al sol, nunca mejor dicho, en tu signo, en tu elemento, en el sol. Vamos a ver una carta importante para ti y es el signo de Piscis. Esta energía va a estar presente en tu signo esta semana, mi amigo, mi amiga del signo de Leo, porque es una energía de nostalgia, por siempre amorosa, por siempre compasiva y flexible. Vas a estar generando, posiblemente en tu entorno se van a estar generando un poquito de confusión, pero tú vas a tener las herramientas necesarias. Ay, ya va, se me salió aquí. Tú vas a tener las herramientas necesarias, más que necesarias, para suavizar la resolución. Muchos de mis amigos Leos van a estar esta semana un poquito conflictivos, van a estar viéndose envueltos en situaciones un tanto nostálgicas, discusiones pueden haber, pero tú vas a saber mediarlas, Leo, claro que sí. La energía de Piscis, recuerda que está saliendo Cáncer, va a estar saliendo su sol para cederte paso a ti, y nada más y nada menos que Cáncer es el signo cardinal de agua, y va a estar golpeando muy fuerte al elemento fuego, y tú eres elemento fuego, así que normal que todavía quede un poquito de bagaje. Lo que es Piscis va a estar entrando en tu energía durante esta semana y posiblemente ciertas algo de nostalgia, pero siempre con armonía, compasión, flexibilidad, y que tengas cuidado con lo que dices y cómo lo dices, Leo. Semana importante para ti. Me siento guiada a sacar una carta de este oráculo que está diciendo dualidad y sombra. Mira, Leo, más de lo que te estoy diciendo, número 2442 para ti. Semana en la que vas a estar inmerso, te vas a sentir inmerso, te puedes sentir inmerso entre dos aguas. Te estoy diciendo que no pasa nada, siempre y cuando tú lo entiendas y siempre y cuando sepas cómo actuar. Recuerda que la energía de nostalgia, la energía de sentimientos, de no saber qué hacer, de poder hablar más de la cuenta, de poder expresar tus emociones, tus sentimientos un poquito más de la cuenta, puede no estar jugando mucho a favor esta semana que va a estar entrando el sol en tu signo. La dualidad y la sombra, signo de Piscis. Recuerda que la luna es el astro regente de Piscis, al igual que el de Cáncer, y son signos bastante que rigen las emociones, y a ti que eres un signo de fuego te puede estar rigiendo muchísimo esta semana, así que atenti, que no pasa nada, que lo vas a hacer muy bien, porque ya enseguida entra el sol en tu signo y aquí va a estar todo esclarecido. Mira, aquí sale otra vez la energía femenina de Piscis. Vamos a hablar, Leo, mira, Piscis, energía femenina de Piscis, el sol saliendo de Cáncer. No es secreto para nadie que el sol saliendo de Cáncer, que es un signo cardinal de agua, y tú recibiendo ese sol, vas a estar un poquito ensoñador, un poquito viendo como que hacia atrás, nostálgico. Parece que siempre en otro mundo hay algo mejor. Vas a estar posiblemente, ten cuidado con esto, Leo, puede ser que estés viendo el pasto más verde en la otra orilla, puede ser que te llenes o salgan a relucir algunas manías, algunas mañas. De repente vas a estar caprichoso, impredecible. Vas a estar un poco más intuitivo, sí, vas a estar en esa dualidad, pero esto va a ser muy pasajero. En lo que el sol entre completamente en tu signo, Leo, esto se va a pasar. Es normal, está saliendo un signo de agua, está entrando un signo de fuego, así que es normal que estés así, Leo, esta semana. Aquí me encanta cómo se me está mostrando para ti, esta semana va a estar así.
Vas a tener un instinto bastante afilado, bastante atinado. Eso sí, esto sí te viene bonito del signo, los signos de agua. Vas a estar muy, muy afianzado, muy afilado a la hora de decir, de intuir. Hazle caso a tu intuición, hazle caso a lo que sientes, a lo que piensas, porque va a ser, pero no te dejes llevar por emociones. Yo sé que no es fácil, y mucho menos para ti, Leo, pero vas a ver que va a ser muy beneficioso. De repente vas a estar dando opiniones y consejos, sobre todo para las personas que amas. Esta semana te van a estar pidiendo consejos, personas que quieres, que amas. Mira, aquí está saliendo el Rey de Copas. Wow, qué intuitivos, qué amorosos, qué cariñosos van a estar mis amigos de Leo. Entrando esta semana el sol en su signo, claro que sí. El Rey de Copas es el rey que rige nada más y nada menos que los signos de agua. Cáncer, Escorpio, Piscis. Leo, vas a estar bastante intuitivo, emocional, empoderado de ti mismo, pero con esa pizca de saber hacer las cosas más allá de lo que te va la nostalgia. ¿Por qué? Porque ya tú tomas decisiones, ya tú estás esta semana, a pesar de la dualidad, fíjate que tenemos aquí la dualidad, la sombra. La dualidad nos habla del número 2, nos habla de no saber escoger caminos, pero ya tú ahora mismo, entrando el sol en tu signo, vas a tomar decisiones bastante acertadas. Vas a estar tomando decisiones no tan pensando en la parte emocional, en la parte del corazón, sino ya tú vas a estar entrando más en tu ámbito, en tu elemento, en lo que es el fuego. Vas llevando, aunque esto es aire, esto es viento, esto me habla mucho a mí de Libra, Virgo, me habla mucho de Libra, me habla de Géminis, me habla de Acuario. Y sí, matices de Virgo, pero tú vas entrando más en lo que es tu poder de decidir. Mira, aquí otra vez un 2 de oro, 2 de espadas, pero ya este 2 de oros me gusta más porque las espadas son más mente, no saber qué hacer. Esta dualidad y esta sombra habla de dos es no saber qué hacer entre el corazón y el pensamiento. Leo, decide. Si vas a tomar decisiones esta semana fuertes de lo que dependa un futuro cercano muy potente para ti, date un tiempo, date un espacio, date unos 5 o 6 días. Espera que el sol esté en tu signo, que se asiente bien, porque sí es verdad que muchos de ustedes van a estar viviendo un momento en el que no reconoces esta energía en ti. Por normal, porque tú eres fuego, tú eres un signo impulsivo, tú no te tomas las cosas tanto, pero hay mucha agua todavía en tu entorno, hay mucha agua, hay mucho Piscis, muchísimo Piscis, muchísimo sol en Cáncer. Leo, ten cuidado con lo que decides, ten cuidado con lo que piensas. Fíjate que aquí tienes la mente turbulenta, ya tú sabes lo que quieres, ya tú sabes, pero aún así estás dudando, Leo. Wow, Cáncer, me sale. Mira, Leo, tú definitivamente ya tienes una decisión tomada, ya estás blindado, no te importa lo que comenten de ti, no te importa lo que te digan. En el fondo de la baraja tenemos un 10 de copas, tú sales de esta indecisión, de este intríngulis que es normal para ti. Leo, es muy normal para ti. Te voy a decir, voy a sacar otra cartita, voy a sacar una carta de este oráculo angelical. Leo, semana para quedarse en el banquillo a nivel de decisiones importantes. Aún así las vas a estar tomando porque tú no te puedes detener, pero vas a estar nostálgico. Voy a sacarla del centro de la baraja. Aquí te están hablando de orden divino. Arcángel Raguel te dice, en este momento todo se muestra como debe. Mira más allá de las ilusiones y distinguirás el orden subyacente. Leo, me gusta este equilibrio que hay aquí mismo, porque hay un equilibrio entre emocionabilidad, entre el querer algo y el pensártelo, el no saber qué hacer. Espérate un momento, hay un orden divino actuando, hay un orden divino ejecutando la razón de ser. Yo voy a barajar estas cartas, me siento divinamente guiada para hacerlo. A ver, buscando un arcano mayor que me represente el equilibrio, la balanza,
posiblemente el arcano mayor de la justicia, lo voy a sacar de aquí arriba. Me están hablando ahora mismo de un 6 de pentáculos. 6 de pentáculos habla, si bien no es la justicia, es un equilibrio entre el dar y el recibir. Fíjate algo, Leo. Yo voy a hacer un close-up en esta carta porque aquí hay una persona sujetando una balanza. Hay una persona que está dando por equidad parte y parte. En este caso, 6 de pentáculos nos refiere a un orden divino, a una equidad en el repartir, a un equilibrio de las emociones. Leo, maravillosa lectura, maravillosas energías, maravillosísima semana para ti. Bendecido el sol entrando en tu casa, entrando en tu mes. Este mes va a ser maravilloso para ti y para todos nosotros. Gracias, 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 Leo, por estar, por tu maravillosísima energía. Si estos mensajes te han gustado, dame un like, suscríbete, comenta. Te quiero mucho, Leo. Hasta la próxima semana.